aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entonces entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, celebramos hoy con alegría, junto a toda la Iglesia, la fiesta del apóstol Santiago. Cada vez que celebramos a un apóstol, debemos recordar que la Iglesia es apostólica, es decir, que todos venimos de alguna manera descendiendo de uno de los 12 apóstoles. Porque si hemos sido bautizados, quiere decir que un sacerdote o un diácono nos bautizó, y ese sacerdote fue ordenado por un obispo, y ese obispo a su vez por otro obispo, y si nos vamos remontando en el tiempo, se llega a uno de los 12 apóstoles. Inclusive el mismo Pablo, que fue un gran apóstol, fue ordenado en esta sucesión apostólica, ¿no? Él llegó a Antioquía y ahí entonces seguramente fue conociendo la fe, y en algún momento alguno de los apóstoles, de los 12, lo ordenó sacerdote y obispo, pero él es un apóstol, un gran apóstol. Hoy celebramos al apóstol Santiago, que es para nosotros muy importante por eso, porque el apóstol Santiago, a pesar que es el apóstol que murió primero como mártir entre los apóstoles, murió en el año 44 después de Cristo a manos de el rey Herodes, que lo mandó matar por la espada. Este gran apóstol hizo una gran obra. Él alcanzó a evangelizar al pie de la letra, como decía Jesús: vayan hasta el fin del mundo y lleven el evangelio y hagan que los pueblos paganos se conviertan en mis discípulos. Y él llegó hasta el fin del mundo conocido en aquella época, que era España. Y en España el apóstol Santiago comenzó su evangelización y no le fue muy bien. Es porque tal vez los españoles, nosotros tenemos un poco de la herencia de ellos, ¿no? Son cabezas muy duras, ¿no?, para entender las cosas, ¿no?, muy orgullosos, pero que una vez que ya se dan a la verdad o entran en amistad y confianza, ya son personas que se entregan por entero.
Y ahí estaba el apóstol Santiago muy complicado porque no lo aceptaban, eran muy duros estos españoles y no aceptaban la evangelización, y finalmente estaba en el norte de España, él en Zaragoza, decidió volverse a Jerusalén y tomar un barco de vuelta. Y ahí entonces se le aparece la Santísima Virgen María. Es una de la primera aparición conocida de nuestra Madre, manifestación mariana. La Virgen todavía no había sido asunta al cielo, estaba en este mundo como Madre de la Iglesia, como medianera de todas las gracias desde ese momento, como corredentora. Y ahí estaba nuestra Madre Santísima presentándose al apóstol Santiago encima de un pilar en Zaragoza. Por eso se la conoce como Nuestra Señora del Pilar. Ese era un pilar que reconoció el apóstol Santiago igual a los del templo de Jerusalén. Y ahí entonces quedó el pilar y quedó el recuerdo de esta Madre hermosa que ayudó a Santiago en ese momento de crisis apostólica, de crisis vocacional incluso, porque él estaba muy alterado con esa situación de que le iba mal en el apostolado. Y la Virgen le dice: yo soy tu pilar, yo soy tu sustento, yo soy tu apoyo, yo soy tu madre. Lo mismo que le dice a Juan Diego en Guadalupe: ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? No tengas problema, no te angusties. Este pueblo español va a ser muy importante en el tiempo para transmitir la fe al mundo entero. Y por eso también nosotros le debemos la fe al apóstol Santiago, a esta Madre maravillosa, celestial, que tenemos, que es venerada como Nuestra Señora del Pilar en el día 12 de octubre y, curiosamente, providencialmente, también en un día 12 de octubre, en 1492, fue descubierto este continente para la fe. Por tanto, nuestra Madre María y el apóstol Santiago se unieron para evangelizarnos también a nosotros. Así es que le damos gracias al Señor por la vida de este apóstol, de él procede nuestra fe, ahí está nuestra sucesión apostólica, y también por el ejemplo de vida que él nos da. Él fue uno de los apóstoles más íntimos y cercanos a Jesús. Cada vez que Jesús tenía algo muy importante que hacer, pero con un grupo selecto entre los 12, elegía a Santiago, que es Santiago el mayor, su hermano Juan. El Evangelio hoy nos dice que eran hijos de Zebedeo, y también a Pedro, que es el jefe entre todos los demás apóstoles, el que tiene el primado, la primacía, el primer papa. Entonces Santiago, Pedro y Juan lo acompañaban a todas partes a Jesús, en momentos clave como la transfiguración, por ejemplo, o como el momento en que Jesús está orando en el huerto, el Jueves Santo, elige también a Pedro, Santiago y Juan. Entonces de Santiago y Juan eran muy íntimos al Señor, Juan evangelista. Y hermanos, la mamá de Santiago y Juan era una persona tal vez muy ambiciosa y muy orgullosa, porque ella quería que sus hijos tuvieran los primeros puestos en la iglesia, pero no de una manera como se entiende, ¿no es cierto?, la autoridad que debe servir a los demás, sino por estar en un primer puesto. Y eso ocasionó mucha rabia, mucha envidia y malestar en los demás discípulos, porque ¿cómo a esta señora se le ocurre decir a Jesús que ponga a sus hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino? Ese es un pedido muy ambicioso, muy exigente. Y Jesús, por supuesto, que no se lo otorga, le dice: no me corresponde a mí colocar quién debe estar a mi derecha y a mi izquierda, eso lo va a decidir el Padre Celestial. Y de pasadita les da una lección. Los grandes de este mundo, los que buscan los primeros puestos, el poder, etc., generalmente dominan a los demás. No los sirven, sino que los tiranizan. Son dictadores, no utilizan el poder para servir realmente a la comunidad. Muchas veces se sirven a sí mismos y no al bien común. Eso no debe suceder entre ustedes, dice Jesús. No busquen los primeros puestos.
sino que el que quiera ser primero, que se haga el último de todos, el servidor de todos, y así será considerado el mayor y el más importante en el reino de los cielos. Fue una gran lección que deja Jesús, y los demás apóstoles demuestran que tampoco estaban preparados para vivir en esta enseñanza de amor, porque estaban muy enojados con Santiago y Juan. El Evangelio nos cuenta esto justo en el día del apóstol Santiago. No es un momento muy agradable en la historia de él, y sin embargo es interesante porque los 12 apóstoles fueron personas comunes y corrientes, iguales a nosotros, y Jesús las eligió a ellas para llevar el Evangelio a todas partes, para constituir a estos hombres como piedras fundamentales, pilares de la iglesia, son los fundamentos de esta casa espiritual. Entonces quiere decir que también nosotros podemos servir a Jesús con nuestros defectos de carácter, con nuestras actitudes que a veces no son muy propias de cristiano. Igual Jesús nos llama, igual Jesús nos ama, igual Jesús nos da una gran tarea para cumplir en este mundo. Tan solo debemos aceptar este mensaje de hoy. El que quiera ser primero, y está bien buscar el primer puesto en este sentido que dice Jesús, primero, pero para servir, primero para obedecer, primero para estar ahí donde Jesús quiera que yo esté, para hacer su voluntad y no para satisfacer mi deseo de aparentar o mi ansia de valer, como le ocurrió a estos apóstoles, hermanos Santiago y Juan. Jesús les puso un sobrenombre a ellos, con un poquito de ironía. Los llamó Boanerges, que significa en hebreo hijos del trueno, porque eran muy impulsivos. A lo mejor sacaron el carácter de la mamá, precisamente, que hoy día nos habla el Evangelio, esta señora bien orgullosa, y eran también personas con un temple muy aguerrido, muy fuerte, ¿no? Hijos del trueno. En una oportunidad iban caminando por Samaria y los samaritanos no recibieron a Jesús, no le dieron alojamiento, y le dijeron a Jesús, estos dos hermanos, Señor, vamos a mandar, permítenos que caiga fuego del cielo y consuma esta ciudad, ¿no? Como Sodoma y Gomorra. Entonces, así, por eso Jesús los llama hijos del trueno, porque eran muy impulsivos, muy coléricos y muy apasionados también, por lo menos en el caso de San Juan Evangelista. Y Jesús les dice, ustedes háganse pequeños, sean humildes, confíen en Dios. Y así fue. Después Santiago se transformó en aquel primer apóstol que bebió el cáliz de Jesús. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, Señor, sí podemos. Pues lo podrán beber, pero no les puedo prometer que estarán a mi derecha y a mi izquierda. Y el primero que bebe el cáliz, es decir, el martirio, el testimonio de sangre, es justamente este apóstol, el apóstol Santiago, nuestro gran apóstol Santiago, que evangelizó España y cuyos restos están en España también, en el norte de España, en el santuario de Santiago de Compostela. También le damos gracias a Dios porque la ciudad capital de nuestro país, fundada por Pedro de Valdivia, lleva el nombre de Santiago y por lo tanto él también es un apóstol que intercede por todo nuestro país. Continuemos entonces esta misa muy contentos de celebrar a este gran apóstol y pensemos, hermanos, que ellos son ejemplos de vida para todos los cristianos. Todos tenemos una misión que cumplir, un apostolado que realizar en este mundo y para servir a Jesús sigamos el ejemplo que hoy día nos deja, a ejemplo de María principalmente, la humildad en el servicio, en el amor, en la entrega, para hacer que el Evangelio se haga luz hasta los pueblos más distantes. Así sea. Amén.